Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de legislación, ética y contratación. Hoy somos cuatro voces con un mismo propósito y es contarles cómo se plantea en la vida real un contrato del Estado. Yo soy Arnovi y hoy me acompañan. Hola, soy Dayana, un gusto estar por acá. ¿Qué tal? Soy Elías, listo para meterle cabeza al tema. Y yo soy Tomás, saluda a quien nos esté escuchando. Perfecto. Entonces, el caso que vamos a analizar el día de hoy es bastante interesante porque mezcla tres cosas que normalmente uno ve por separado: la contratación pública, la ciberseguridad y salud. Entonces, vamos a hablar concretamente del Instituto de Salud Territorial, o por sus siglas IST, de un municipio ficticio llamado Valle de la Esperanza. Y pues, ¿cómo haremos esto? Por medio de 5 bloques o secciones que tendremos aquí en el podcast. El primero será el contexto del caso, seguidamente conceptos claves. Después pasaremos a un recorrido por los estudios previos, seguidamente riesgos, garantías y lecciones, y finalmente pues un cierre. Entonces, Dayana, cuéntanos en qué situación está el IST en estos momentos. Miren, pues el panorama la verdad no es el mejor. El IST es una entidad pública con aproximadamente 200 funcionarios, encargada pues de manejar todo lo que es relacionado con la salud del municipio. Eso significa que manejan lo que es historias clínicas, datos epidemiológicos, información financiera, pues, o sea, datos súper sensibles. Datos que, si se pierden, no se recuperan fácil. Exacto. Y aquí viene el problema. El servidor donde guardan toda esa información, pues ya pasó su vida útil. Está fallando de forma muy recurrente. Y lo peor, Déjame adivinar, no tienen backup. ninguno. Cero sistema de respaldo, cero plan de recuperación ante desastres. O sea, si mañana se daña el servidor, hasta luego las historias clínicas. O sea, como quien dice, un riesgo para los pacientes literalmente. Exactamente. Y sumen a eso que no tienen ni un solo protocolo de ciberseguridad. Nada de políticas ni de controles. Están como ahí con la puerta abierta esperando a que cualquier persona pueda entrar. Y ahí es donde entro yo, con la parte legal, porque esto no es solo un problema técnico, es un problema jurídico grave. En Colombia tenemos la ley 1581 del 2012, que es la protección de datos personales, y la ley 1712 del 2014, que es la de transparencia. Si el IST pierde historias clínicas, o sea, se la roban, están incumpliendo ambas leyes. Y las sanciones no son cualquier cosa, ¿cierto? Para nada, pueden ser sanciones disciplinarias, administrativas e incluso responsabilidades penales para los directivos, además de demandas de los pacientes afectados. Eso está pesado. Entonces, pues bueno, la pregunta en ese momento es obvia. ¿Qué puede hacer el IST para salir de este hueco? Ahí es donde entra la parte de la contratación pública. Y por eso es que estamos nosotros aquí. Bueno, entonces antes de meternos al estudio previo como tal, creo que es bastante importante que dejemos claros algunos conceptos, porque sé que no todo el mundo está familiarizado con estos términos. Entonces, por ejemplo, Elías, empecemos por lo técnico. ¿Qué es eso de la nube? Buena pregunta. Cuando hablamos de nube o cloud computing, básicamente nos referimos a que en vez de guardar la información en un servidor físico que está dentro de la entidad, la guardamos en servidores de un proveedor especializado, como Amazon, Microsoft o Google, que tienen centros de datos enormes, con seguridad altísima y respaldo automático. O sea, en lugar de tener el computador en la oficina del IST, lo que tienen es un data center profesional. Tal cual, y la ventaja es que uno paga solo por lo que usa, escala cuando necesita y la seguridad física ya no es tu problema. Ok, pero entonces, ¿y eso del CGSI y la ISO 27001, qué es eso? SGSI significa Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Piénsenlo como un manual con reglas, procedimientos y controles para proteger la información de una organización. No es solo software, es también cómo se comporta la gente, cómo se manejan las claves, qué se hace cuando hay un incidente.
todo eso. Y eso la ISO 27001 sería como el sello que certifica que ese manual está bien hecho. Exactamente, es una norma internacional que dice cuáles son las buenas prácticas que debe cumplir un SGSI. Si una empresa está certificada en ISO 27001, es porque un tercero verificó que cumple con todos esos requisitos. Perfecto, Elías, muchas gracias. Ahora, Tomás, ¿qué te parece si vamos al concepto estrella del podcast, que es un estudio previo? Para resumir, el estudio previo es, en pocas palabras, la tarea que hace la entidad pública antes de firmar cualquier contrato. Es como cuando uno va a comprar un carro, primero averigua los precios, compara marcas, revisa el presupuesto, ve si de verdad lo necesita, ¿sí me entienden? Claro, pues uno no llega y compra lo primero que ve. Pues una entidad pública tampoco puede. La ley 1150 del 2007, en su artículo 2, dice que todo proceso de contratación tiene que estar precedido de un estudio previo. Y el decreto 1082 del 2015 detalla qué debe contener ese estudio. ¿Y qué se supone que es lo que debe contener? Básicamente 7 cosas. Primero, la necesidad de que se quiere satisfacer. Segundo, el objeto del contrato con todas sus especificaciones. Tercero, la modalidad de selección del contratista. Cuarto, el valor estimado. Quinto, los factores de selección, o sea, cómo se van a calificar los proponentes. Sexto, el análisis de riesgo. Y séptimo, las garantías de este. O sea que el estudio previo es como el plano de una casa antes de construirla. En efecto, si el plano está mal, la casa se cae. Y en contratación pública, si el estudio previo está mal, el contrato puede terminar siendo inútil, costoso o hasta ilegal. Bueno, aquí viene el plato fuerte del podcast. Nosotros como grupo elaboramos el estudio previo completo para el caso del IST. Entonces queremos contarles cómo lo hicimos, sección por sección. Entonces, Dayana, ¿qué te parece si arrancas con la necesidad? Dale, listo. La primera parte del documento se llama descripción de la necesidad que se pretende satisfacer. Ahí pues tuvimos que justificar precisamente por qué el IST necesita contratar esto. No basta decir porque sí, hay que demostrar el problema. ¿Y cómo lo demostraron? Lo que hicimos fue enumerar las 4 fallas críticas que se tenían: el servidor obsoleto, la ausencia de respaldo, la inexistencia de protocolos de ciberseguridad y pues el riesgo jurídico que eso genera. Y lo amarramos con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que lo que nos dice es que el fin de la contratación estatal es garantizar la prestación de servicios públicos y los derechos de los ciudadanos. Esa amarre es clave porque le da piso jurídico al gasto que se hace. Vale, y continuando con el documento, Elías, tú trabajaste precisamente en la parte del objeto contractual. ¿Eso cómo quedó? El objeto quedó con 3 componentes principales, más un cuarto transversal. Primero, migración a la nube. Mover todos los datos del servidor local a una infraestructura local cloud certificada. Segundo, implementación del SGSI bajo norma ISO 27001. Tercero, soporte técnico especializado, continuo durante 12 meses. Y cuarto, un componente de escalabilidad para que la solución aguante el crecimiento del IST en los próximos 5 años. ¿Y por qué lo armaron así como en componentes? Porque cada componente tiene entregables distintos y se puede medir de forma independiente. Eso facilita la supervisión y los pagos por hitos. Ya por otro lado, Tomás, respecto a la modalidad de selección, ¿por qué escogieron licitación pública? Básicamente porque es la regla general en Colombia. El artículo 30 de la ley 80 y el artículo 2 de la ley 1150 dicen que, salvo que encaje una excepción, hay que ir por licitación pública. En este caso, el contrato supera los topes de menor cuantía, tiene componentes de suministro y servicios mezclados, y no hay ninguna causal de contratación directa. Entonces, lo mejor a escoger es la licitación pública. Bueno, entonces ahora hablemos de plata. ¿Cuánto vale esto? Bueno, el presupuesto oficial estimado quedó en 388.500.000 pesos colombianos. Esto se desglosa pues de la siguiente manera: 120 millones para la migración, 90 millones para la infraestructura cloud por 12 meses, después pues 80 millones para el CGSI, 60 para soporte técnico,
20% para capacitación y un 5% destinado por si se presentan imprevistos. Importante decir que ese valor salió de un estudio de mercado con precios de referencia de entidades públicas similares. No lo sacamos del aire. Por otro lado, Elías, cuéntanos de las condiciones técnicas mínimas. Esto pues fue algo que particularmente me llamó mucho la atención. Sí, aquí fue donde nos pusimos estrictos. Exigimos cosas como que el proveedor cloud esté certificado en ISO 27001, que tenga centros de datos en Colombia o cumpla la ley 1581, una disponibilidad del 99.9%, garantizada por SLA, cifrado AES 256 para datos en reposo y TLS 1.2 o superior para datos en tránsito. Un plan de recuperación ante desastres con RTO de máximo 4 horas y RPO de 2 horas. Oye, aunque espera un momentico, ¿qué es eso de RTO y RPO? La verdad, me perdí ahí. Tranquila, es normal. RTO es el Recovery Time Objective, o sea, cuánto tiempo máximo puede estar caído el sistema después de un desastre. Y RPO es el Recovery Point Objective. ¿Cuánta información, medida en tiempo, puedes perder como máximo? Si el RPO es de 2 horas, significa que en el peor caso perderás las últimas 2 horas de datos, no más. O sea, para entender mejor, si se cae el sistema a las 10 de la mañana con RPO de 2 horas, ¿el respaldo más reciente es a las 8 de la mañana? Exacto. Por eso, para un hospital, esos números son críticos. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra siguiente sección, los riesgos, garantías y lecciones. Entonces, Tomás, ¿qué fue lo que te tocó a ti en esta parte? Básicamente me tocó explicar que el análisis de riesgos es obligatorio según la ley 1150, artículo 4. Nosotros identificamos 8 riesgos previsibles. Los más graves son pérdida de datos durante la migración, fuga de información de pacientes y ataques cibernéticos durante la transición. ¿Y cómo se asignan esos riesgos? Cada riesgo se le asigna a quien mejor lo pueda manejar. Por ejemplo, el riesgo técnico de perder los datos durante la migración lo asume el contratista, porque él es el experto, pero el riesgo de resistencia al cambio del personal lo asume la entidad, porque son sus propios funcionarios. Tiene lógica. El que mejor controla el riesgo lo asume. Y de ahí nos vamos a las garantías. El contratista tiene que construir una garantía única que cubre cumplimiento del contrato, el 20% del valor, calidad del servicio, otro 20%, salarios y prestaciones sociales, un 5% más o menos, y una garantía de seriedad de la propuesta, del 10% del presupuesto oficial. O sea, como quien dice que si el contratista incumple, la entidad tiene, digamos que de dónde agarrarse. Exacto, es la red de seguridad del Estado. Bueno, entonces ahora la pregunta de cierre. ¿Qué aprendieron ustedes haciendo ese estudio previo? Bueno, realizando toda esta parte del estudio previo, yo aprendí que planear bien es la mitad del éxito prácticamente. Si la necesidad no está bien documentada, todo lo demás se va a caer. Uno no puede contratar por hacerlo. Yo aprendí que la parte técnica y la parte legal no se pueden separar. Pueden tener la mejor arquitectura cloud del mundo, pero si no cumplen la ley 1581 de protección de datos, no sirve. Y al revés también. Y yo aprendí que los riesgos hay que pensarlos antes, no después. Un estudio previo bien hecho ahorra muchísimos dolores de cabeza, demandas y plata pública. Yo me quedaré con algo que escuché hace tiempo y es que un buen estudio previo es un contrato que casi se escribe solo. Porque si ya tienes claro lo que necesitas, qué vas a comprar, cuánto vale, a quién se lo vas a comprar y qué riesgos tiene, firmar el contrato es casi la parte fácil. Bueno, pues hemos llegado al final de este podcast. Queríamos, más que exponer un trabajo, queríamos contarles cómo vivimos nosotros el proceso de armar un estudio previo real con todas sus partes. Y creemos que después de estos minutos de podcast, el tema queda bastante más que claro. Y para los que estén escuchando, si alguna vez trabajan en el sector público, acuérdense muy bien, lo que se piensa antes se paga menos después. Y si van a contratar tecnología, por favor, exijan certificaciones y cifrado. No dejen la información al azar.
Y desde la parte legal, la planeación no es un formalismo, es una obligación constitucional y legal. Hacerlo bien es proteger a los ciudadanos. Y pues bueno chicos, muchas gracias por escucharnos. No olviden que junto con este podcast juntaremos los estudios previos como tal para que puedan revisar un ejemplo real y sin no ser más, nos veremos en una próxima ocasión.